Bienvenidos a la tercera sesión sobre COVID coyuntura. En el episodio anterior habíamos visto cómo el gobierno de Trump había enfrentado la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Ahora nos adentramos en su política internacional en tiempos de pandemia, que utiliza como arma para desviar la atención de la opinión pública en tiempos electorales. En esta crisis empieza a impulsar conflictos o posibles guerras en diferentes regiones, como son Venezuela, Irán, a futuro Rusia, la misma China y ya la deteriorada tensiones políticas que está teniendo con sus aliados europeos. El gobierno de Trump, en plena época electoral y plena crisis sanitaria por el COVID-19, realiza toda una ofensiva internacional en varios ámbitos: Venezuela, Irán, China, la Unión Europea y Rusia. En primera instancia, con Venezuela, llega la campaña reeleccionista con la carta de presentación ante el electorado latino, principalmente de la Florida, de haber derrocado o por lo menos haber arrinconado al régimen de Venezuela. Para ello impulsó dos políticas: de un lado jurídica y por otro lado militar, que ya tenemos antecedentes con lo que fue la invasión a Panamá y el derrocamiento del régimen del general Noriega en el año de 1989. En cuanto a la jurídica, presentó una acusación formal de tráfico de drogas contra Maduro, además de ofrecer una recompensa de $15 millones. Inclusive incluyó a la cúpula militar y a sus asesores más cercanos en esta lista y en esta recompensa. En esta línea, Pompeo presentó un plan para Venezuela en el cual Guaidó y Maduro se harían a un lado en la transición, y el Consejo de Estado sería el organismo que asumiría el Ejecutivo. En todo caso, el plan de Pompeo está lleno de contradicciones, ya que en su mensaje sostenía que Guaidó se podía presentar como candidato mientras Maduro no. Sin embargo, otro alto funcionario, Elliot Abrams, el hombre de Trump para América Latina, sostuvo que haría parte de la transición, refiriéndose a Maduro. A la anterior postura, el gobierno de los Estados Unidos le sumó el despliegue de fuerzas armadas en el Caribe, utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico, sosteniendo que el régimen de Maduro lideraba e impulsaba la llegada de drogas al territorio norteamericano con el ya conocido Cartel de los Soles. En esta presión política y militar, teniendo el antecedente de Noriega en Panamá, que sufrió el mismo proceso en los 80, no le dejan a Maduro ninguna salida, puesto que si el presidente venezolano deja la presidencia, la acusación contra el narcotráfico seguirá su marcha. Y no considero que Maduro está dispuesto a terminar sus últimos días en una prisión norteamericana, donde ya tenemos el antecedente, como habíamos hablado anteriormente, de Noriega y cómo terminó sus últimos días en una prisión estadounidense. Concluimos que el envío de tropas al Caribe por parte de Estados Unidos no tiene la afinidad de lucha contra el tráfico de drogas, sino presionar al régimen venezolano ante una posible intervención, lo que se juntaría a la crisis interna, los precios del petróleo y cómo enfrentarán la pandemia del COVID-19, lo que prácticamente le está generando a Maduro una gran presión a nivel interno, a nivel regional y a nivel internacional. Pero considero que fue una mala jugada no dejarle a Maduro una salida política y prácticamente avisarle que lo esperaba una cárcel en Estados Unidos, como sucedió con Noriega, lo que llevará al mandatario venezolano a atornillarse en el poder con el apoyo de los militares, fuerzas cubanas y mercenarios rusos apostados en Venezuela. Esta política internacional de Trump se asemeja a la liderada por Bush padre e hijo hacia Saddam Hussein y la posterior invasión de Irak, aunque esta posible invasión es más compleja por el respaldo militar y económico de Rusia y China, con quien el país vecino tiene inmensas deudas. Además, el mundo no está preparado para una guerra con inmenso número de muertes y más en plena pandemia del COVID-19. Por tanto, esta jugada es más electoral que militar. De otro lado, la política agresiva contra Irán se ha recrudecido en los últimos discursos del presidente Trump, donde a partir de Twitter ha acusado al régimen de los ayatolás de estar planeando, junto con sus aliados, un ataque contra las tropas norteamericanas acantonadas en Irak, lo que profundiza ya las deterioradas relaciones entre ambos países,
después del asesinato del general de la Guardia Revolucionaria, Soleimani. Después del asesinato de Soleimani y ante las continuas amenazas del régimen de los ayatolás contra Norteamérica y sus fuerzas norteamericanas en la región, lo que hemos visto es ataques periódicos a militares estadounidenses estacionados en Irak. Y la respuesta de Estados Unidos ha sido el despliegue de misiles de defensa Patriot, que contrasta con una ya elevada tensión en la región a partir de la expansión de la pandemia, y donde sabemos que uno de los países más afectados por esta crisis sanitaria es Irán, donde no se conocen cifras de muertes y contagiados. Y el pedido del país de los árabes sobre el desmonte de las medidas económicas para poder enfrentar la crisis sanitaria es una exigencia que se le hace al gobierno norteamericano en plena crisis sanitaria a nivel global. Lo que estamos observando es cómo Estados Unidos prácticamente está jugando a dos bandas. Por un lado, tratar de reducir lo que ha sido la mala administración política que para enfrentar todo lo que ha sido la crisis sanitaria a nivel interno, desviando la atención de los norteamericanos hacia posibles conflictos internacionales y guerras que se pueden dar en diferentes escenarios, ¿sí?, y en diferentes lugares del mundo, como es el caso contra ya el deterioradas relaciones que sostiene con Venezuela o ya las tensiones elevadas que se están produciendo con el régimen de los ayatolás. En síntesis, en primera instancia, la política norteamericana sigue siendo de intervención y guerras, como estrategia para desviar la atención del público en sus problemas interiores, y más cuando el COVID-19 ha generado un desastre de dimensiones catastróficas. Segundo, esta política exterior mal llamada destino manifiesto de la cañonera y del dólar todopoderoso se disfrazó del buen vecino, la Alianza para el Progreso, los cuerpos de paz, la lucha contra las drogas y el terrorismo en las últimas décadas, lo que ya en este momento lleva a que muchos de los gobiernos del mundo, inclusive aliados suyos, no le crean mucho a esta política internacional de considerarse como el país del buen vecino, de la democracia más fortalecida, sino que siempre hemos sido testigos de cómo ha intervenido en diferentes regiones del mundo, dejando desastres, ruinas, muertes, desolación y profundizando la crisis económica. Tercero, los antecedentes recientes los tenemos en la región con la invasión a Panamá en el año de 1989, que, como vemos y como muchos analistas ya han observado, estaba destinada principalmente a evitar la evolución del canal y fue disfrazada de acusaciones de narcotráfico a su aliado más cercano en la región, en este caso el general Noriega, que terminó siendo encarcelado con una invasión que dejó una infinidad de muertes, una profunda crisis económica, pero finalmente el canal tuvo que ser devuelto. En cuarta instancia, la amenaza de invasión por parte de Trump no se ha producido ante un ejército como el venezolano de 300.000 hombres, con un inmenso territorio y con unas milicias bien armadas, además que Maduro cuenta con la alianza de China y Rusia, que ya están preponiéndole la lupa a las amenazas de Estados Unidos sobre la región y a sus movimientos militares, que en comparación con Noriega, que solo tenía un aliado, los mismos Estados Unidos, que terminaron siendo su verdugo cuando ya no lo necesitaba. Quinto, creerse amigo y aliado de Estados Unidos es lo más peligroso que puede suceder. De ello lo atestiguan el ex jefe Sius, Situn, Bull, el Shah de Persia, Saddam Hussein, presidente de Irak, Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, y hasta el patético de Juan Guaidó. La lista puede ser más larga, pero lo que hemos visto es que Estados Unidos ha potencializado una infinidad de líderes políticos en el mundo que en algún momento son cercanos a sus intereses, y desde una política pragmática en las relaciones internacionales, posteriormente, cuando ya no les sirven para lo que es sus ambiciones expansionistas, sus ambiciones económicas y sus ambiciones capitalistas, no le tiemblan la mano para eliminar cualquier obstáculo que en algún momento deteriore o afecte sus intereses en el ámbito internacional. Sexto, estamos ante un escenario donde Estados Unidos
es el foco más crítico de la pandemia del COVID-19 y las cifras serán totalmente alarmantes, como ya lo vaticinaba el mismo gobernante norteamericano, diciéndole a los estadounidenses que tenían que enfrentarse para un periodo de profunda crisis y 2 semanas donde vamos a ver cifras alarmantes, catastróficas y que pueden superar en grande porcentaje lo que fue el nivel de pérdida de vidas de norteamericanos en diferentes regiones del mundo cuando han enfrentado o han intervenido o han asumido guerras en diferentes partes del mundo. Séptimo, Trump finalmente cambió su discurso ante el coronavirus y se declaró como un presidente en guerra, pero sus alocuciones están llenas de contradicciones y sus asesores expertos tienen que entrar a corregirlo. Además de los datos económicos no son alentadores y prácticamente el Estado norteamericano está en recesión. Eso quiere decir que su bandera para la reelección, una próspera economía, será su derrumbe o la hecatombe, lo que finalmente muchos analistas ya vaticinan. Y en este contexto donde las primeras encuestas que muestran lo que sería un escenario de las posibles elecciones de Donald Trump en el mes de noviembre muestran triunfadores por grandes porcentajes a los dos candidatos demócratas sobre el candidato reeleccionista presidente de turno republicano en este contexto. Eso quiere decir que su bandera para la reelección, una economía próspera, será un derrumbe y una catástrofe, lo que ya está mostrando las cifras de la potencia norteamericana. Ante la opinión pública, por tanto, su política ha sido desviar la atención con el viejo truco del enemigo externo. Eso quiere decir que si la pandemia se extiende, las muertes aumentan y la economía sigue con datos negativos, la administración seguirá mirando al exterior. Por tanto, es un peligro lo que se avecina de aquí en adelante. Séptimo, Trump finalmente cambió su discurso ante el coronavirus y se declaró como un presidente en guerra, pero sus alocuciones están llenas de contradicciones y sus asesores expertos tienen que entrar a corregirlo. Además de los datos económicos no son alentadores y prácticamente el Estado norteamericano está en recesión. Eso quiere decir que su bandera para la reelección, una próspera economía, será su derrumbe o la hecatombe, lo que finalmente muchos analistas ya vaticinan. Y en este contexto donde las primeras encuestas que muestran lo que sería un escenario de las posibles elecciones de Donald Trump en el mes de noviembre muestran triunfadores por grandes porcentajes a los dos candidatos demócratas sobre el candidato reeleccionista presidente de turno republicano en este contexto. Eso quiere decir que su bandera para la reelección, una economía próspera, será un derrumbe y una catástrofe, lo que ya está mostrando las cifras de la potencia norteamericana. Ante la opinión pública, por tanto, su política ha sido desviar la atención con el viejo truco del enemigo externo. Eso quiere decir que si la pandemia se extiende, las muertes aumentan y la economía sigue con datos negativos, la administración seguirá mirando al exterior. Por tanto, es un peligro lo que se avecina de aquí en adelante, con un líder, con un discurso totalmente nacionalista, patriótico, xenófobo, de odio en el orden interno y que está llevando una política totalmente agresiva en el orden internacional y donde tiene el respaldo de una población blanca con un discurso relacionado con la supremacía blanca norteamericana, con una ultraderecha, con unos empresarios ávidos de riqueza, ávidos de guerra y ávidos de destrucción que alimenten totalmente sus arcas posteriormente superada la crisis sanitaria y que estarán atentos a qué beneficio les puede producir el presidente norteamericano que en plena crisis sanitaria utilizará cualquier herramienta para finalmente vencer en las elecciones que se avecinan en noviembre. Por lo tanto, concluimos que la política internacional de Estados Unidos es totalmente de incertidumbre. No sabemos cuáles son los escenarios futuros, no sabemos cuáles serán sus movimientos, no sabemos qué intereses estarán en juego y
no sabemos en qué nos adentraremos próximamente cuando siga su política totalmente agresiva de desviar totalmente la opinión de la población norteamericana a conflictos internacionales que pueden ya profundizar ya la deteriorada economía, ya la deteriorada relaciones internacionales de los estados, ya la crisis general global que estamos viviendo y los cambios que se avecinan, con un presidente totalmente amenazado, con un presidente deteriorada totalmente su imagen y con un respaldo de la ultraderecha republicana, ávidos de guerra, ávidos de conflictos, ávidos de sostenerse en el poder por más tiempo. En nuestras próximas emisiones analizaremos ahora a Europa, haciendo énfasis en la crisis de la Unión, las tensiones entre los gobiernos europeos, la falta de cooperación y cómo el COVID-19 pudo lograr lo que el Brexit no logró, la posible desintegración y la posible crisis de la Unión Europea, en la cual hemos visto cómo cada uno de los países ha afrontado la pandemia de forma individual y no como se esperaba, como una posición política de cooperación, una posición política de más solidaridad y cómo prácticamente cada uno de los países ha asumido la crisis de forma individual. Y lo que vemos es un escenario hacia futuro, que lo que está originando el COVID-19 es el deterioro ya del proceso en crisis de la Unión Europea. Buenas tardes.